luchar, mi patria con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren... Los episodios de violación a los derechos humanos en nuestro país y en América Latina se encuentran ya en los orígenes de su historia, marcada a fuego por la acción brutal y arrasadora de la conquista española, que determinó la forma de vida social, económica y política de nuestros pueblos originarios. El exterminio y abuso sistemático de los derechos fundamentales de los primeros habitantes de esta tierra son la herencia y constante histórica a la que ha hecho frente el pueblo mapuche en el sur de Chile y hoy el pueblo Rapa Nui en el territorio insular. Lucha permanente que se niega a aceptar las injusticias del despojo de las tierras, su cultura e identidad. Lucha ancestral y siempre valiente. Hechos connotados de violencia del Estado contra los trabajadores y los campesinos en nuestro país, como la matanza de Santa María de Iquique en 1907 y la matanza de Ranquil en 1934, dan cuenta de la barbarie y de la presencia histórica de violaciones a los derechos humanos contra los más desposeídos, constituyendo la antesala del capítulo más oscuro de esta historia, el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, evento patrocinado por la derecha política, con el que se quiebra la institucionalidad democrática en Chile y se funda una de las dictaduras más crueles de Latinoamérica, donde la violación a los derechos fundamentales de las personas se convierte en una práctica sistemática. En este periodo, las violaciones a los derechos humanos adquirieron características nunca antes vistas en la historia de Chile: masividad, prolongación en el tiempo y alta gravedad, además del uso de recursos del Estado para perpetrarlas. De esta manera, la práctica de violación de derechos en todos sus aspectos se convirtió en la estrategia para instalar un nuevo modelo de sociedad, expresión de, a su vez, de un proyecto ideológico caracterizada por el autoritarismo político, el conservadurismo valórico y el neoliberalismo económico. Las reacciones internas y externas no se hicieron esperar. En lo externo, la movilización de la opinión pública mundial, orientada por organismos de derechos humanos, tanto no gubernamentales como intergubernamentales, que buscaba proteger los derechos humanos en Chile, denunciando y repudiando estas prácticas. En lo interno, se manifestó por una parte en la creación de instituciones defensoras de las víctimas, como el Comité Pro Paz, que luego derivaría en la Vicaría de la Solidaridad para esquivar las garras de la dictadura, y más tarde la Comisión Chilena de Derechos Humanos, CODEPU, y las agrupaciones de familiares víctimas de la represión, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, entre otras. Por otra parte, surge la resistencia de los partidos políticos de izquierda, quienes en medio de la represión severa del Estado constituyen la vanguardia del pueblo que asume el legítimo derecho a la autodefensa y a la rebelión como formas válidas para terminar con los atropellos y la dictadura. El movimiento social se hace potente y masivo, ya sea en torno a las iglesias más progresistas y populares, o como expresión propia para cubrir necesidades urgentes de sobrevivencia y lucha contra la dictadura. Los crímenes y faltas a los derechos más fundamentales de las personas cometidos por la dictadura militar no son ya motivo de duda o de burla y son ampliamente reconocidos en Chile y el mundo. Asimismo, es reconocida la fuerza de un pueblo que resistió sin tregua la crueldad de los organismos del Estado. El régimen militar chileno demuestra su habilidad al institucionalizar el sistema mediante la promulgación de la Constitución de 1980,
y de las leyes llamadas de amarre. Con lo que, a pesar de la recuperación formal de la democracia luego del plebiscito de 1988, el sustento de autoritarismo e inequidad se mantienen aún hoy en ámbitos importantes de la vida social y política del país. En este sentido, los desafíos pendientes no son menores, siendo la reforma de la Constitución Política de 1980 una demanda principal. Están también las constantes en la historia de Chile, constitutivas de violaciones de derechos humanos, donde la situación de sectores o grupos de población históricamente discriminados y excluidos, como los pueblos indígenas y las mujeres, entre otros, reflejan lo mucho que falta por avanzar y las deudas de la sociedad chilena en materia de derechos humanos. Muchos hombres y mujeres de los más diversos ámbitos de la vida social y política lo entregaron todo y lucharon hasta la muerte por cambiar la sociedad injusta que se instalaba día a día en nuestro país, socavando la vida de los más humildes y beneficiando a unos pocos, a los poderosos de siempre.